Hola a todos. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por conectarse de manera muy puntual. Veo que por aquí tenemos invitados el día de hoy, Philly y su equipo. Gracias, Philly. Como siempre, un gusto enorme saludarte. Bienvenidos, chicos, a esta sesión. Bienvenidos, de verdad, un gusto enorme que nos acompañen. Y bueno, a quienes nos acompañan siempre, cada semana, Luigi, Rodri, todos ustedes. Gracias por conectarse a este tema del día de hoy, de cómo hablar sobre el yo o el nosotros en una entrevista de trabajo, que son dos palabras que suele darnos muchas dificultades y a muchas personas nos genera mucho temor el poder expresarme en función del yo o en función del nosotros cuando nos hacen alguna pregunta. De esto vamos a hablar el día de hoy, entonces bienvenidos todos. Por favor, recuerden que este es un espacio en donde platicamos, en donde ustedes pueden preguntar, no es un espacio en donde yo solamente hable, este es un espacio hecho para ustedes que están en búsquedas de empleo. Entonces nos vamos a arrancar como siempre muy puntuales y vámonos con el tema del día de hoy. Para quienes no me conocen, esta soy yo, Leticia Moyo, Leti Moyo en algunas redes me encuentran. Tengo 28 años ya de experiencia en áreas de recursos humanos. Tengo mi despacho de consultoría, soy headhunter actualmente, pero he trabajado por más de 20 años para diferentes industrias, particularmente mucho para la industria farmacéutica, manejando Latinoamérica, España y Portugal, en áreas de recursos humanos, reclutamiento sobre todo y desarrollo organizacional. Soy psicóloga de formación, coach certificada y bueno, esto me permite juntar estos tres elementos maravillosos en estos temas de empleabilidad que me encantan y que me gusta mucho compartir con todos ustedes. Quien quiera tener más información de quién soy yo, búsqueme por favor en las diferentes redes. Como siempre, me gusta mucho preguntarles e iniciar haciendo un poquito de introspección en esta estrategia diseñada por Synergy Consulting de los tres grandes pilares de la empleabilidad. Me gustaría preguntarles, si hablamos del uso del yo o del nosotros en las entrevistas de trabajo ante diferentes preguntas, díganme por favor qué pilares de la empleabilidad vamos a impactar el día de hoy. Vamos a hablar o vamos a impactar soft skills, experiencia, hard skills, o vamos a impactar emociones, creencias, comunicación verbal y no verbal. Los escucho. A ver, Ramón. Hola, Ramón. Creencias, experiencia, comunicación verbal y no verbal. Ok, muy bien, Ramón. ¿Por qué? ¿Quieres compartirnos un poquito por qué? Escribe, si tú quieres. Emociones, nos dice Pardo. ¡Ah! Duque, ¿eres el que yo conozco? ¿Álvaro? Si eres Álvaro Duque, conozco a un Álvaro Duque. No sé si seas tú. ¿Sí? ¿Sí eres tú? Así es. Sí. ¡Oh! ¡Qué gusto enorme! Mira, me acordé de ti, hace muchos Hola. años hablé contigo para una entrevista. ¿No? Bienvenido, búscame luego y platicamos, ¿te parece? Bienvenido a Vale, esta te sesión. buscaré. Qué gusto saludarte. Ok, ¿quién nos quiere compartir más información? Vamos a trabajar creencias, comunicación. Álvaro nos dice que creencias, ¿qué opinan? ¿Será que en emociones y creencias está el problema cuando no sabemos cómo responder, si a través del yo o a través del nosotros? ¿Qué opinan? Quisiera ver sus respuestas. Pongan sí, dice Ramón. ¿Sí? Más allá de los skills, más allá de la experiencia, porque al final el dilema es cómo respondo ante una pregunta. ¿Y qué opinan los expertos en recursos humanos? ¿Qué es mejor? ¿Qué es más de impacto ante una respuesta correcta en una entrevista? Hablo del yo, hablo del nosotros. ¿Tiene que ver con experiencia? Probablemente no tanto. ¿Tiene que ver con comunicación? Todo en una entrevista tiene que ver, sin lugar a duda, con comunicación. Pero probablemente hoy el pilar que más impactemos sea el de emociones y creencias, porque creemos que no podemos, no debemos, no es recomendable hablar de nosotros.
Y vamos a hablar un poquito de qué hay detrás de esto, de estas creencias y de estos temores para hablar de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de nosotros en una entrevista? Vamos a hablar del tema y por favor, quien quiera participar, recuerden la manita o bien tengo abierto el chat, pueden preguntar de manera directa. Entonces hoy trabajamos con emociones y creencias. Siempre me gusta preguntarles y por favor recuerden alguna ocasión en donde hayan estado en una entrevista. Para mí es un dilema que enfrentan los profesionales en transición laboral en una entrevista. Y suele ocurrir que impacta de manera diferente, impacta de manera directa algunas y muchas de las preguntas que les hacen en la entrevista, pero una de ellas pudiese ser, ¿cuáles son los éxitos en tu último empleo? Esta es una de las preguntas que muchos de ustedes pueden considerar que es una pregunta difícil. ¿Cuántos de ustedes han contestado con la palabra nosotros? ¿Cuántos de ustedes piensan que el contestar con la palabra nosotros es o nos hace ver como un buen líder o como un buen contribuidor del equipo? ¿Cuántos de ustedes? Yo no, dice Ramón, quisiera verlos. A ver, ¿quién piensa esto? Depende de la pregunta. Sí, Ramón, pero si pienso en ¿cuáles son los éxitos de tu último empleo? ¿Cuáles han sido tus éxitos? Yo, dice Roberto. Bien, Roberto. ¿Quién más? Yo lo hago. Ok. Ok, Ramón, ahí hablo del yo, dice. Ok, yo también, dice Liliana. No me gusta, pero lo hago. Ah, muy bien, Sofía. No te gusta porque lo haces. ¿No te gusta decir nosotros o no te gusta decir yo, Lili? ¿Y por qué no te gusta? Platícanos. Roberto, porque se considera como una persona que trabaja en equipo multicultural. Yo también. A ver, alguien por ahí quería opinar. Quitaron su micrófono, ¿no? Hola, Leti. Sí, Sofía. Hola, que te Sofía. comentaba que no me gusta, efectivamente, no me gusta, pero tiendo a decirlo mucho ahora en mis entrevistas, a decir nosotros, y sé que la pregunta es como muy específica de háblame de tus logros, pero como que a veces esta parte puede sonar un poco egocéntrica y entonces prefieres hablar de nosotros como trabajo en equipo. Me encanta tu respuesta. Ya, Sofía nos dio la sesión del día de hoy. Vámonos todos. Sofía ya dijo todo. Gracias. De verdad, ya lo dijiste todo, Sofía. Muchas gracias. Incluiste la palabra egocentrismo. Pero también en tu diálogo me hiciste saber, si estuviésemos en una sesión de coaching individual, yo te preguntaría, ¿tú crees que suenas egocéntrica? ¿Quién te dijo? Es algo que como individualmente yo lo considero porque siento que muchas de las cosas para llegar al resultado siempre va a ser importante el factor del trabajo en equipo. Completamente de acuerdo, Sofía. ¿Me dejas seguir haciendo coaching contigo? ¿Sientes? Por supuesto, Leti, me interesa bastante. Siento que el trabajo es así. Creo que cuando estamos en ese rubro, estamos enfrentándonos ante una ¿qué? Una creencia. Una disyuntiva o duda. Completamente, Jesús. Y a ver, platícame, en entrenamiento, tú que estás en estos temas, ¿estos no se les llaman falsas creencias? Son pensamientos en donde no necesariamente tenemos la certeza y muchos de ellos incluso son falsas. Pero nosotros las creemos y las damos por hecho. Son juicios, dice Álvaro. Claro, son juicios, son creencias, son cosas que nos hacen reaccionar o nos hacen hablar de una manera u otra, pero que no estamos en la certeza de que así sea. No siempre son verdaderas las creencias. Y observen cómo desde ahorita ya comenzamos a percatarnos
que el seleccionar una palabra u otra tiene que ver con esas falsas creencias, porque creemos que me vende de una manera diferente, ¿no? Porque hablar de nosotros es como muy inclusivo, es como mucho de trabajo en equipo, es como mucho de liderazgo. Mi pregunta es, ¿y si hablo desde el yo, elimino el que soy un líder? ¿Elimino la posibilidad de que también me venda como un buen colaborador con una alta habilidad de trabajo en equipo? Probablemente no necesariamente. No lo eliminas, dice Jesús. Al final, acuérdense lo que yo les he comentado, en mi experiencia como reclutador, y voy contigo, Gus, en mi experiencia como reclutadora, creo que lo que yo quiero escuchar no siempre está alineado a lo que ustedes quieren platicar de ustedes, lo que ustedes quieren que yo sepa de ustedes. Y ahí es donde se rompe el diálogo. Ahí es donde ya no logro comunicarme con el reclutador. Él quiere saber una cosa y yo comparto otra cosa porque mis creencias me llevan a creer otra cosa. Qué interesante, ¿no? Te escuchamos. Gustavo. Hablando desde la comunicación, sí es cierto que quizás evitamos decir el yo porque pudiéramos pensar que es más incluyente o que nos hace ver como un jugador de equipo el decir nosotros. Sin embargo, creo que también tiene que ver mucho la persona que nos está escuchando. Si esa persona no es emocionalmente madura, a veces cuando hay alguna persona muy segura de sí mismo, se puede malinterpretar esa parte. Entonces yo creo que la comunicación sí tiene que ver mucho con lo que nosotros creemos o damos por hecho, pero también tiene que ver mucho con la persona que está recibiendo el mensaje. ¿Cómo garantizas tú en una entrevista la madurez de una persona? ¿Cómo le haces? Yo creo ¿Por que su edad? con las reacciones que vas teniendo de la otra persona, de el perfil de persona que es, por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, en un proceso de entrevista, si yo a mi jefe directo le digo yo, va a creer que soy un trabajador individualista, ¿no? Sin embargo, eso se lo puedo comentar a alguien de recursos humanos. Yo tengo otra teoría, ¿me Creo dejas que la compartírtela? respuesta, ¿Me dejas compartírtela? creo que la respuesta, sí, nada más un punto. Creo que la respuesta y las palabras que utilizamos tienen que ser más a quién se las decimos. Sí, completamente de acuerdo. No, y como en algún momento, tú lo comentaste, no se trata de mentir, se trata de suavizar. Sí. Pero déjame te ayudo con algo. Y voy contigo, Liz. ¿Cómo estás, preciosa? Bien. Voy contigo. Déjame te ayudo un poquito en esa parte, si me permites. Más allá de la madurez, porque no hay un aparato ni algo para que en unos minutos, ni siquiera nosotros los psicólogos podríamos hacerlo así, de vista, y más ahora que son entrevistas virtuales y estas cosas, es muy difícil identificar los niveles de madurez de una persona, porque además tendríamos que partir de la idea de qué es madurez para ti. ¿Me explicó? Pero sí tienes, y estoy completamente de acuerdo, en el sentido de que la comunicación debería de estar fluyendo en función no necesariamente de la madurez, si no tengo forma de saberlo, ¿ok? Yo creería que está más en función de tu estilo de pensamiento. Esto es, y lo hemos trabajado en las webinars, por favor, quien tenga dudas, busque la webinar de estilos de pensamiento o de comunicación en nuestro canal de YouTube. Esto es, si tú eres lógico, analítico, intuitivo, visionario, azul, verde, amarillo, etcétera, etcétera, entonces si tu modelo de comunicación migra
utilizando conceptos, utilizando palabras y utilizando un estilo de comunicación determinado para generar algo que yo le llamo engagement emocional, que insisto, sí se da entre nosotros, transferencia, contratransferencia, rapport, como le quieras llamar, pero eso sí existe y sí se da. Entonces, esto es verdad. Sin embargo, creo que nuevamente caemos, y me encanta que participen, gracias, en estas creencias. Mi pregunta es, ¿y le han preguntado a algún reclutador qué opinan? Las estadísticas, y lo vamos a platicar hoy, las estadísticas y las encuestas de los reclutadores dicen que si hay una diferencia abismal, y esto es lo que quiero compartir el día de hoy, entre el uso del yo y el uso de nosotros. Porque genera una u otra laguna o dudas. Y ahorita es lo que quiero platicar con ustedes. ¿Qué dudas me genera el usar el nosotros? ¿De qué forma me vende o me acerca? Pues vamos a platicar de eso justo el día de hoy. Voy contigo, Liz, y luego Gus. Te escuchamos, Liz. Sobre el mismo tenor, yo considero que si en una entrevista te están preguntando de tus logros, pues tienes que hablar desde el yo, porque es lógico que los resultados pues no los diste tú solo, tuviste que haber trabajado en equipo para poder dar ese éxito que estás ahí tú demostrando o platicando en la entrevista. Y cosa que me pasó hoy, y tú lo sabes, que tuve la entrevista, pues no me preguntaron de mis logros, pero te preguntan cómo eres como líder. Un buen reclutador, creo yo, que antes de entrevistarte, checa tu currículum, porque bueno, en mi caso me lo pidieron en el actualizado, y si traes gente a tu cargo, pues se supone que tuviste que haber liderado, ¿no? Y que tu logro se da por entendido que lo tuviste que hacer en base a ese equipo. Si tuviste algún logro, pues fue porque estuviste liderando a un buen equipo o fue un resultado de un buen liderazgo en equipo. La segunda pregunta que me hicieron es ¿cómo eres como líder? Entonces, creo que ahí pues también entra mucho el yo, porque pues fue lo mío, pero sí yo considero que en las entrevistas debemos hablar desde el yo. Ok, me gusta. Al final, acuérdense algo que yo les he compartido en muchas ocasiones. ¿A quién quiero conocer? ¿Qué quiero saber? Estas son preguntas bien importantes que muchos profesionales en transición laboral no se hacen antes y durante la entrevista. ¿Qué quiere saber el reclutador? Lo vimos en la sesión de metodologías de respuesta. Ahí lo mencionábamos. Al final, detrás de cada pregunta hay un para qué y un por qué. ¿Qué quiere saber el reclutador? Y en función de eso, tengo que tener la habilidad de contestar lo que verdaderamente el reclutador quiere saber. Es un tema muy interesante, Liz, pero creo que por ahí va. Gracias, Liz. Gus, te escuchamos. ¿No? Entonces, lo que comentas es que podrías cometer menos errores o podrías hacer menos daño si hablas desde el yo. Bueno, eso depende. Hay muchos errores que podemos cometer en la entrevista. Lo que yo te estoy diciendo es que si estructuras bien, y hoy lo vamos a ver, una respuesta, los reclutadores preferimos escuchar quién eres. Deseamos conocerte. Y ahorita al final de esta sesión te vas a dar cuenta del por qué. Lo que yo quiero es conocerte. Lo que yo quiero es evaluarte. Lo que yo quiero es tener información de ti. Háblame de ti. Cuando me hablas en plural, yo no sé qué rol tú jugaste. No lo sé. Cuando hablas en plural, se pierden muchas cosas. Al final no te estoy conociendo a ti. Estás hablando de las acciones de un equipo que no tiene nada que ver con qué tanto trabajo en equipo. Acuérdense de algo, cada competencia tiene sus preguntas. Va a depender, y lo vamos a platicar hoy, si las preguntas van alineadas a éxito, a saber de mí, o si las preguntas están alineadas a saber cómo interactúo con el equipo. Las preguntas son muy directas. Hay que aprender, lo dije la semana pasada con el tema de la escucha activa, hay que aprender a escuchar.
Hay que aprender a guardar silencio para analizar la pregunta y verdaderamente responder lo que el reclutador quiere saber. Son dos cosas diferentes. Equipo es una cosa y éxito, orientación al resultado, whatever, es otra cosa. Pero lo vamos a platicar el día de hoy. ¿Sí contesté tu pregunta, Gus? ¿Sí? Ok, voy con Antonio y luego Alejandro, los escuchamos. Ok, Leti, nada más, a mí me gustaría preguntarte, al final del día, cuando tú estás en una entrevista, hay mucha comunicación que es no verbal y también depende mucho de cómo tú te desenvuelves dentro de la entrevista y tú demuestras que aun cuando hables de nosotros, sabes perfectamente que el protagonista eres tú, ¿no? Y que tú eres el líder, tú eres el que tomas las decisiones, tú eres el que lleva el equipo, ¿no? Aunque hables mucho de nosotros. Entonces hay veces en que también te puedes contradecir el hablar de nosotros o hablar del yo, dependiendo de cómo te estés desenvolviendo dentro de la entrevista. A mí, digo, ahora sé que tú que eres experta en tanto en cómo la gente puede mentir o cómo entender a las personas, pues tú puedes ver que a la persona que aunque esté hablando mucho de nosotros, pues realmente el que está hablando es el yo. Sí, solo te diré que en una entrevista, si me permites, Antonio, yo evalúo sobre lo que escucho en efecto y lo que veo. El tema no es el uso del yo. El tema, y lo acabas de decir, me encanta perfectamente bien, es el cómo acompaño el yo. ¿Qué te quiero decir? Que si yo acompaño el yo con arrogancia, ahí perdí. ¿Me explicó? Si pienso en la comunicación no verbal, pero si acompaño el yo con un equilibrio, es diferente. Y ya no se siente egocentrismo. Ya no me vendo como egocentrismo, pero estoy hablando de mí. Al final, ¿qué es una entrevista? Partamos, por favor, de qué es una entrevista. ¿Cuál es el concepto de una entrevista y para qué me hacen estas preguntas de liderazgo, preguntas de orientación de resultados? ¿Para qué? Tú me puedes decir, ¿se entiende que el éxito, detrás del éxito estoy yo? No. No. En este mundo donde hablamos, trabajamos con personas, te puedes enfrentar a cosas que no te imaginas. No necesariamente. A mí, como reclutador, me garantiza que el que me hables de nosotros, tú lideraste. Porque la realidad es que hay líderes informales. Y eso yo no lo sé. Por eso pregunto. Claro. ¿Contesté? Sí, claro. Y la otra sería que, igual como lo mencionaste hace un momento, siempre hay un propósito detrás de la pregunta, ¿no? Entonces, Exacto. siempre, Exacto. y dependiendo con quién estés platicando, si estás platicando con el de recursos humanos, con el dueño de la posición o con el dueño de la compañía, siempre, aunque sea la misma pregunta, siempre hay un behind the scenes, ¿no? Siempre hay una intención diferente en cada uno de los, aunque sea la misma pregunta, ¿no? Y a lo mejor al que va a ser tu jefe no le interesa ver que tú la puedas empujar, pero a lo mejor el dueño de la compañía sí quiere ver un líder que pueda imprimir más energía, no lo sé, pero hay muchas variantes. Yo te diría, dependerá del marco de competencias de la empresa. Okay. Porque en efecto, detrás de cada pregunta hay un para qué. Y detrás de ese para qué hay una competencia a evaluar. Y las empresas que evalúan de esta forma tienen ya estructurado un marco de competencia. Independientemente de quién sea, si yo tengo mi marco de competencia, si yo como organización soy una organización planeada en donde la gente está entrenada en evaluación por competencias, la evaluación va a ser la misma. Porque tú ya tienes definida una serie de conductas que la empresa ya te dio en función de tu visión, valores, etcétera, y eso es lo que la gente evalúa. Es todo un proceso mucho más profundo. No es solo el decir, ya me contestó esto, lo evalúo. Es mucho más allá. Es todo un tema interesante, pero me gusta lo que dices. Gracias. Gracias. Ale y Álvaro.
Pues era algo muy similar a lo que comentó Antonio y a lo que le respondiste. No sé si aplica que en ocasiones, sobre todo cuando se trata de liderar equipos o liderar un área, es hablar del yo a través de nosotros. Como comentabas, el yo egocéntrico a veces no sirve, pero el remarcar que yo soy el responsable y a través de liderar lo voy a ejecutar. Exacto, las palabras son poder, Ale. Las palabras son poder. Todo depende del qué digas y el cómo lo digas. Y todo depende de cómo estructures tus respuestas. Es una diferencia abismal y lo vamos a platicar hoy con algunos ejemplos que les preparé. Abismal. ¿Puedo yo hacerte saber que evidentemente yo logré esto, pero que yo lo logré a través del gerenciamiento de mi equipo? Eso lo puedo decir, claro que lo puedo decir. Y es completamente abismal. Lo vamos a platicar el día de hoy, ¿sale? Álvaro. Mira, me está gustando esta discusión sobre el yo y el nosotros y Padre. le recomiendo, en estos días están dando en Nat Geo algo que se llama Sugestiones, la ciencia del engaño. No me gusta eso de la ciencia del engaño, pero hay allí algo sobre la comunicación no verbal. Incluso hay un ejercicio de entrevistas a 3 candidatos. Y esto va relacionado con lo que estábamos hablando de cuando damos la respuesta sobre el yo, depende cómo lo hagamos, ¿no? Cómo lo matizamos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho también con la comunicación no verbal. No verbal. Y con el tono, con el que yo Exacto, el tono, el ritmo. digo que el tono hace el 38% de los canales lingüísticos, ¿no? Entonces es muy diferente, incluso en esa serie que les digo, véanla, está muy interesante, habla de sesgos cognitivos y toda esa cuestión, hablan de una persona que dice yo, como los argentinos, ¿no? Perdón, pero es yo hice y yo tal, o sea que da la demostración que es muy sobrado, que es muy petulante, ¿no? A diferencia, así incluso, tú hace un momento vi que ponías la mano aquí cuando decías yo, lo estás diciendo genuinamente y con tus manos te estás llevando al corazón diciendo yo hice tal cosa, ¿no? Y cambias el tono. Ese claro. es el quick. Sí, me encanta, sí, y la voy a buscar. Fíjense, ahí les va. Caso real. Por favor, observen mi cara. ¿Ok? Sí, Leti, yo fui el responsable de la obtención del logro que llevó a la compañía a estos resultados. Entonces, déjame te platico. No es burla, por favor, no me lo tomen a mal, nadie se me vaya a ofender. No nos damos cuenta de cómo nos comunicamos cuando estamos en una entrevista. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de información que yo recibo y digo, no se dio cuenta de lo que dijo. Peor, no se dio cuenta ni cómo me lo dijo. No es el qué, es el cómo. Créanmelo. El yo no es el problema. El yo debería ser lo más natural y genuino. ¿Por qué me da miedo el yo? El tema es cómo lo digo. El tema es cómo lo expreso y qué congruencia hay entre lo que digo y cómo lo digo. Ahí está el tema. Pero la pregunta es, ¿por qué me da miedo el yo? ¿Por qué me resisto a usar el yo? ¿Por qué creo que habla de individualidad? Hay 1000 formas de identificar a un líder individual. Y hay 1000 formas de identificar a un colaborador que no tiene equipo a su cargo, pero que es el líder. Hay 1000 formas. Por eso existen las entrevistas basadas en competencias. Y es todo un tema, y es cierto. Vamos a buscar esta sesión. Y me encanta esta polémica, me encanta que se dé. Gracias a todos, de verdad. Ya lo acabo yo de mencionar. Lo que tenemos que preguntarnos es qué busca un reclutador. Y lo que yo busco como reclutadora y lo que buscamos todos los reclutadores es conocer al candidato. Entonces, si yo quiero conocer al candidato para tener elementos de evaluación en función de mi marco de competencias y en función de mi perfil de puestos, necesito información del candidato. Necesito que me hable de lo que ha hecho y de cómo lo ha hecho y de cómo lo ha logrado.
Esa es la manera en cómo yo voy a obtener una información que me permita verdaderamente evaluar. Necesito evaluar las competencias. Yo no puedo darle una evaluación, dependerá de la escala de evaluación, 5, outstanding o mid expectation, no sé, dependerá, las empresas tienen, cada empresa tiene su propio esquema de evaluación. Yo no puedo darle un valor a esa competencia cuando me habla de manera general, cuando me habla entre un equipo y yo no tengo la certeza. Ahí estaría yo cometiendo un grave error, porque al final piensa en una cosa, me está poniendo un número. ¿Cómo traduzco este número, estas palabras, cómo las traduzco en un número? Es a través de las evidencias de conducta. Lo que medimos al final son evidencias de conducta. Voy a identificar y evaluar el fit con la empresa, con el líder y con el equipo. Entonces necesito información tuya. Voy a identificar también a través de mi evaluación y a través de muchas herramientas, voy a identificar qué tanto potencial de desarrollo tiene este candidato. Al final, si ustedes observan, quiero conocerlos a ustedes. Quiero, incluso yo he tenido la necesidad de decirle a varios candidatos, háblame en primera persona, por favor. Y sí, me percato que vuelven al nosotros. Y vuelven a nosotros y vuelven a nosotros. Y tengo que volverle a decir, por favor, descríbeme en primera persona. Y esto lo hacemos muchos. ¿Por qué? Insisto, vuelvo y repito, porque te quiero conocer. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro traducir tus palabras? ¿Cómo logro traducir tu comunicación verbal, no verbal, como dice Álvaro? ¿Cómo lo logro? Pues primero preguntando. Segundo, escuchando. Observando la comunicación verbal y no verbal. Y por supuesto, evaluando. Ahí está la respuesta. Me están evaluando. No están evaluando a mi equipo. No están evaluando lo que hicieron los demás. Están evaluando lo que hice yo. Lo que yo pude proponer, lo que yo pude implementar, lo que de aquí salió y de lo que aquí salió para la compañía y para el equipo. Pero tengo que expresarlo en términos de quién soy yo. ¿A poco cuando les preguntan en una entrevista, ¿y quién eres? También meten al equipo. Por supuesto que no. Vean cómo hay ciertas preguntas donde nos atrevemos a hablar de yo y hay ciertas preguntas que nos cuesta un poco de trabajo. Y ahí está el reto que todos los profesionales en prevención laboral tienen que enfrentar. Y pareciera ser que este dilema lo tenemos en los niveles jerárquicos y no es así. Este dilema aparece en todos los niveles. Aun cuando yo sea un contribuidor individual, muchos contribuidores individuales les cuesta el mismo trabajo hablar del yo. ¿Ok? Vuelvo y repito. ¿A quién debo de vender? ¿A los otros o me tengo que vender yo? Tengo que venderme. Al final, yo lo he dicho, una entrevista de trabajo es un proceso comercial. Por eso hemos aplicado en estas sesiones y hemos tenido gente que nos ha entrenado en los procesos comerciales. Hemos aprendido a utilizar una técnica de ventas. Hemos aprendido a utilizar muchas otras herramientas que nos permitan venderme. Cuando yo voy a vender un producto, yo tengo que hablar de mi producto, no de los demás. Yo hablo de mi producto, por lo tanto, mi producto soy yo. Hablo desde quién soy yo. Las estadísticas, ¿qué dicen? Las estadísticas, y hay varias estadísticas, se le ha preguntado a los reclutadores, ¿qué prefieres? ¿Qué es para ti lo indicado por parte de los profesionales? Y lo que creemos, porque yo también me considero y estoy dentro de estos profesionales de los procesos de selección, es que yo prefiero que me hablen en primera persona, que me hablen desde el yo, pero aquí está la palabra, con humildad. Que me hablen desde el yo de manera genuina. Y que muy probablemente en las diferentes preguntas que te voy a hacer,
me hagas saber o yo voy a identificar tu estilo de liderazgo, tu estilo de comunicación. Yo voy a identificar qué tan participativo eres con el equipo, cómo gerencias al equipo. Pero esto lo voy a identificar a través de diferentes preguntas adicionales, como la que Liz nos compartió el día de hoy. Háblame de esto, háblame de tu estilo. Dame un ejemplo de cómo has liderado a tu equipo. Ahí me voy a poder dar cuenta cómo trabajas con el equipo. Pero si yo hablo de mí en primera persona, con humildad, con un tono de voz, de manera genuina, controlando mis demonios, ¿a qué me refiero con mis demonios? Mis descarriladores, que hemos hablado mucho del tema, ¿no? Controlando esto, no hay problema. Al contrario, se agradece porque me permite evaluarte. ¿Ok? Entonces, en las afirmaciones es donde más lo podemos utilizar. Y justo esto es lo que yo les decía. No es la palabra, es la seguridad con la que lo decimos de manera genuina, de manera honesta, transparente y controlando estos descarriladores, estos gremlins, este ego que muchos candidatos, y perdón que lo diga, espero que nadie se moleste, estos egos que son los peores enemigos de muchos profesionales en transición laboral. Porque recuerden una cosa, no solo vendo lo que sé, no solo vendo lo que he aprendido a través de mi experiencia profesional, que sin lugar a dudas es muy valiosa, por supuesto, pero también estoy vendiendo mi capacidad de adaptación, mi capacidad para incorporarme a nuevos negocios y sumar a través de un equipo. Por lo tanto, es súper importante que yo cuide, analice e identifique cuáles son los demonios que yo traigo. Todos tenemos demonios, todos. No hay un candidato perfecto y tampoco lo esperamos, ¿ok? Pero si yo identifico cuáles son mis descarriladores, muy probablemente los resultados de la entrevista sean diferentes. Y no tiene que ver con mi experiencia y no tiene que ver con mi conocimiento. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mis descarriladores, con mi comunicación verbal o no verbal. Tiene que ver con los excesos. Entonces, creo que lo que tendríamos que cuidar no es el yo, es mi descarrilador ante el uso del yo. Las estadísticas y las literaturas que hablan del tema nos dicen que el temor de hablar del yo es una falsa creencia. La falsa creencia está en los profesionales en transición laboral porque no está en nosotros. Fíjense qué curioso. Nosotros no pensamos que eres yoísta. Si tú me dices, yo logré esto, yo implementé este proyecto. Nosotros no pensamos esto. Curioso. Pero pareciera ser que quien sí lo piensa son los profesionales en transición laboral. No nos estamos entonces entendiendo. La creencia está del otro lado y hay que romperla, pero hay que darnos cuenta que estoy buscando trabajo basado en falsas creencias. Y vuelvo y repito, las creencias determinan mi comunicación, determinan mi conducta y pudiesen estar determinando el resultado de mis procesos. Entonces, chicos, atrévanse. La creencia nosotros no lo tenemos. Por el contrario, queremos saber qué lograste. Queremos saber cómo nos vas a ayudar a generar un valor agregado para la organización. No es mandando un email diciéndome, yo te garantizo, yo voy a hacer esto. No, las palabras no es lo que nosotros nos fijamos. Lo que nosotros nos fijamos es hechos. Dame evidencia de dominio de competencias. Se acabó. ¿Y cómo me lo vas a dar? Con ejemplos. ¿Ok? Por lo tanto, debemos de expresarnos con el yo sin lugar a dudas. De manera segura, con confianza, evidentemente guardando esta comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Para nosotros, esto no significa que lo lograste solo. Sabemos que detrás de ti hay un equipo y te voy a preguntar por el equipo y te voy a preguntar cómo lograste el resultado o cómo lo hiciste para garantizar a través del equipo
el logro de los objetivos. Y te voy a hacer otras preguntas. Por ejemplo, se me ocurre ahorita preguntarte, ¿cómo garantizas que la estrategia del negocio se permea a tu equipo? Háblame sobre alguna situación en donde te hayas percatado que los resultados del equipo no se estaban gestionando. ¿Qué hiciste y cómo lo hiciste? Entonces, nosotros tenemos otras herramientas para poder validar cómo estás gerenciando. Esa es otra cosa. Al final, lo que tenemos que hacer como profesionales en transición laboral es vender tus responsabilidades, tus habilidades. Hay que atrevernos a decir, hice esto, yo decidí esto, yo administré tal proyecto, yo implementé este proyecto, lo cual nos llevó a ahorrar sin temor, como dicen ahora, sin temor al éxito. ¿Por qué no? Yo siempre les he dicho, rompan paradigmas. Atrévanse a salir del estándar típico del profesional en transición laboral. Hoy se hacen cosas diferentes, atrévanse y van a ver que van a tener diferentes resultados. Entonces, hablar del yo, como lo mencioné hace un momento, me permite evaluar muchas competencias. Por ejemplo, cómo estoy solucionando los problemas, el impacto personal o profesional en el negocio, liderazgo, adaptación, empuje o ambición por la ejecución. El yo, por lo tanto, sí me va a apoyar a hacer el complemento de respuestas que tienen que ver con liderazgo. Están evaluando mi liderazgo, por lo tanto, se vuelve más crítico que hable desde el yo. Punto. ¿Ok? Y vamos a ver algunos ejemplos. Ya lo decía yo, ¿este uso del yo solo es para los líderes? No. No tiene necesariamente que ver, ojo con lo que estoy diciendo, no tiene que ver necesariamente con esto. En el organigrama solo lo utilizamos quienes tenemos gente a nuestro cargo o quienes, perdón chicos, estoy fuera de casa, si escuchan por ahí un perro, disculpen. No necesariamente tiene que ver con solo el uso para gente de liderazgo, no necesariamente. ¿Cuándo voy a usar el yo? Cuando voy o me piden evidencias del logro o de los fracasos. Ojo con lo que estoy diciendo. Si mi teoría es correcta y mi teoría dice que tengo que hablar desde el yo cuando comparto mis éxitos, también tengo que usar el yo cuando hablo de mis fracasos. Y acuérdense que este tema ya lo hemos platicado en otras webinars. Hablar de mis fracasos, ¿lo tengo que hacer tan abiertamente o cómo le hago para responder esta pregunta? La respuesta es muy simple. Si los logros son tuyos, los fracasos y las malas decisiones también. Por lo tanto, ahí es donde tenemos que estar, sobre todo, la palabra yo. Ya lo mencioné, esto se puede utilizar en todos los niveles organizacionales. ¿Por qué? Porque todos tenemos éxitos, sin importar el nivel organizacional. Probablemente los éxitos tengan impactos y no siempre determinados. ¿Ok? Pero todos, en todos los niveles, tenemos éxitos. Y hay que aprender a venderlos sin temor. Y vamos a ver algunos ejemplos que me han compartido profesionales en transición laboral en entrevistas. Y vean, en mi empresa anterior, yo logré recuperar un monto de 5 millones de pesos al implementar un proyecto de revisión de impuestos. Me percaté que no habían sido calculados de manera correcta. Bla, 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 bla. Me hace la descripción. ¿Ok? Evidentemente, fíjense, aquí hay diferentes competencias que yo estoy midiendo. Evidentemente, yo voy a hacerle otras preguntas adicionales a esto. ¿Y cómo fue que implementaste el proyecto? Y ahorita vamos a ver otras respuestas. Yo logré ser nominado como el gerente del año a través de la identificación de un mercado no explorado por la compañía. Trabajé en el diseño comercial de ese sector. Logré incrementar un 35% de la cuota anual en mi territorio. Aquí está la palabra. En mi territorio. ¿Será que este gerente logró solito este 35% o ya me está diciendo que lo implementó en su territorio? Ojo, ya me dijo que fue el gerente del año.
gerente. Muy seguramente tiene gente a su cargo, tendré que validarlo. Y tendré que preguntarle cómo implementaste este proyecto con tu equipo. Y ahí lo voy a ver. Pero me está hablando desde el yo. Yo logré y yo fui el gerente del año. Y a muchos de nosotros, los reclutadores, y a muchos de mis clientes, directores generales y directores de recursos humanos, les encanta ver este tipo de éxitos. Cuando en el currículum viene, fui seleccionado como el empleado del año, fui reconocido por tal cosa y me mandaron a Suiza, me mandaron acá. Ese tipo de cosas a los reclutadores nos encanta ver, porque partimos, acuérdense, de conducta pasada, predice conducta futura. Es muy probable que esos éxitos los pudiese, y digo probable, replicar. Entonces hay que venderlos sin lugar a dudas. ¿Qué competencias vendí en estas respuestas? Ahí vendí trabajo en equipo, ahí vendí iniciativa, ahí vendí liderazgo y solución de problemas. ¿Por qué? Porque identifiqué un problema y lo solucioné. Fíjense, en una respuesta, dependiendo de la estructura, dependiendo del uso gramatical de la respuesta y de la metodología utilizada y de la comunicación no verbal, yo puedo medir todas estas competencias con una pregunta. Evidentemente, en mi marco de competencias, yo iré validando. Vamos a ver algunas otras respuestas no gerenciales. Yo era el responsable de las cuentas por cobrar. Como organización teníamos, ahí me está hablando de la organización, una cartera vencida de 5 millones de pesos. Esto comenzaba a ser un problema por el flujo de efectivo. Me percaté, no está usando el yo, pero está hablando de él. Me percaté que algunos clientes tenían firmada una carta garantía. Preparé un proyecto de negociación con cada uno de ellos, tomando en cuenta los montos e historial. Decidí presentárselo a mi jefe y luego me solicitaron presentarlo a la dirección general. Este proyecto se autorizó y se aplicó a nivel nacional. Ojo, se aplicó a nivel nacional. Era un proyecto muy grande y no podía manejarlo yo solo, por lo cual la dirección decidió que dos de mis compañeros pudieran unirse al equipo. Gracias a este trabajo recuperamos en un lapso de 50 días el 70% de la cartera. Al cabo de 3 meses teníamos el 90%. ¿Qué opinan de esta respuesta? Quisiera ver sus comentarios. ¿Esta persona es un contribuidor individual o es un líder? Muy completa, dice Ramón. Líder. Me encantó, dice Sofía. Líder, líder, líder. ¿Ok? ¿Quién más? Ay, perdón si de repente me da tos, voy saliendo de COVID, entonces ustedes disculpen, ¿ok? Líder, ¿qué más? Un líder. Es un líder con una respuesta que involucra al equipo. Bien, Lore. ¿Qué más? Líder. Les tengo noticias. Excelente, un líder de la compañía y como participó. Hola. Creo que pudo ir más directo al punto. ¿Ok? Porque se ve que sabe hacer el trabajo en equipo. Esta respuesta me la dio un contribuidor individual, no es un líder. Por eso yo les decía, hay líderes informales. No puedo suponer en una respuesta. Este chico que me dio esta respuesta hace un mes, no es gerente, no tiene gente a su cargo. Él era el responsable y tenía la responsabilidad de las cuentas. Él era de cobranza, de crédito y cobranza. Y él se percató de esto. Y él comenzó a trabajar y a analizar la información. Y aquí lo dice, se la presento a mi líder y luego a la dirección general. Y lo autoriza. Y entonces compartió el proyecto con más personas y fueron exitosos. Pero fíjense todos los elementos que él utilizó, en donde habla de él. Hubiese sido muy diferente que me hubiera dicho, nosotros en el área nos percatamos. ¿Cómo?
nos percatamos. Siempre hay alguien que se percató. ¿Cómo te percataste? ¿Quién dijo? ¿Quién propuso? ¿Quién hizo qué? Hubiesen sido las preguntas. Esta es una respuesta está completa. Y sin temor estaba usando el yo. Participé en un proyecto, ahí les va esta respuesta, de recuperación de cartera vencida. Mi equipo y yo ejecutamos un proyecto donde negociamos con los clientes fechas de pago. Con esto logramos recuperar 5 millones de pesos en un lapso de 3 meses. El equipo fue reconocido por la empresa porque ya teníamos problemas de flujo de efectivo. Cualquiera pudiese pensar nuevamente. Esa es una respuesta de equipo. Ah, bien, trabaja en equipo. Pero yo como reclutador, ¿qué preguntas me voy a hacer? ¿Quién propuso el proyecto? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuál fue el rol tuyo? ¿Cuánto recuperaste tú? Porque, ok, ya me quedó claro, recuperaron 5 millones. ¿Tú cuánto recuperaste? ¿100,000 pesos? ¿Por qué? ¿Tú recuperaste cuánto? No lo tengo claro. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo enfrentaste ese reto? No usó el yo. Y en automático, en el no uso del yo, como reclutador, yo tengo estas dudas. Y ahí está el tema cuando no usamos. ¿Qué tengo que hacer entonces de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a lo que yo he aprendido en estos 28 años? Hay que tener muy claros cuáles son mis éxitos. Y hay que tenerlos muy bien estructurados. Pero tienen que ser éxitos que hayan dependido 100% de ti, que hayan sido liderados. No es cumplimiento de objetivos, cuidado, esos no son éxitos. Para eso nos pagan, para eso nos contratan. ¿Ok? No significa que no hayas recibido apoyo, pero debe de significar que tú fuiste el líder de ese proyecto. Hay que pensar en estos dos proyectos que se hayan propuesto, ideas que yo haya implementado, cosas nuevas que yo haya hecho y que le haya generado un resultado exitoso a la compañía. Pero hay que hacerlo sin temor. No tengan miedo del yo. Es más, yo los invito a que la próxima entrevista usen el yo y observen la reacción del reclutador. O analicen. Cuando no he usado el yo, ¿cuántas veces el reclutador me ha dicho, en primera persona, por favor, oye, ¿cuál fue el rol que tú tuviste? Si a mí me han hecho estas preguntas, es porque el reclutador no tiene claro cuál fue mi rol. Y entonces yo no me estoy comunicando de manera correcta. Y hay que aprender a hacerlo. ¿Dudas hasta aquí? Me prendió la luz. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Venga, venga Álvaro. Hola, Leti. Hola, perdón, Lore y luego Álvaro. Sí, gracias. ¿Qué pasa cuando tuviste la experiencia de tener puestos en donde era un tema híbrido, llámese híbrido, que desde Dirección General da instrucciones y en las gerencias, ¿no? Y di servicio a varias direcciones y de pronto, bueno, pues se vuelve como un abanico, toda la parte de la experiencia, cómo poder como unir todos estos, pues no sé cómo llamarlo, como resultados en uno solo, ¿no? Y como, por ejemplo, tú decías, bueno, él porque se dedica a cuentas por pagar, no es un líder, pero ¿qué pasa cuando en una compañía sí te vuelves líder, pero tu puesto no está así explícitamente en un recibo de nómina? Es decir, te dicen, ah, no, tú eres ejecutivo, pero haces funciones de gerencia. Ahí, ¿cómo lo manejas? Aunque tú digas, oye, me dice el reclutador, aquí me dice tu currículum que estás como ejecutivo, porque dices que eres como gerencia, nivel gerencia. Ahí, ¿cómo lo manejas? Yo creo que hablamos de dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo, lo que yo estoy diciendo no es que él no era un líder porque era de cuentas por cobrar. No, al contrario, lo que estoy diciendo, él es un líder informal.
Él propuso, él lideró, él trabajó en ese proyecto. Él lo propuso. El éxito es de él. Y no por estar en cuentas por cobrar, sino por la acción y el ejemplo que está utilizando. ¿Me explico? Ahora, yo creo que son dos cosas diferentes. Independientemente del rol que tú tengas, tú tienes éxito. Yo creo que lo que tú me estás preguntando es cómo me conduzco, cómo me comunico cuando la gente no depende de mí de manera informal, porque en el organigrama no están bajo mi responsabilidad. Por favor, ayúdame y dime si esto es correcto, si te estoy entendiendo correctamente. No están bajo mi responsabilidad, pero los éxitos sí dependen de mí. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? No, realmente, sino cuando la misma empresa te da un título, un cargo, pero tus responsabilidades son mucho mayores a esa parte. Entonces, cuestiona el entrevistador, ¿por qué tú me estás diciendo que tienes aquí este puesto y tu recibo nómina lo dice igual? Tú tienes un puesto de ejecutivo y me vienes a decir que estás haciendo en el yo, justamente, temas gerenciales, donde evidentemente involucran a todas las áreas. Yo creo que cada organización en efecto es diferente y en efecto tu nomenclatura puede ser una y en la función es otra. Yo creo que aquí va a depender mucho de todo tu diálogo en la entrevista o cómo lo vendas tú. Yo podría decir, yo en la función soy ejecutivo, pero ojo, dependiendo de la organización, muchas veces son los proyectos. Dependerá de cómo lo vendas desde el primer momento. Y la pregunta para ti sería, dependerá también del fit que tú estés haciendo y del análisis que estés haciendo con esa vacante. Si la vacante te está demandando experiencia en manejo de equipo o no experiencia en, y tú lo tienes o no lo tienes, hay que aprender a manejar objeciones. Eso es una objeción. ¿Y cómo se enfrenta? A través del uso de objeciones. Tienes que identificar qué tipo de objeciones. Y en función de eso enfrentarlo, porque no se enfrentan de la misma manera. Dependerá del tipo de objeción. Eso es muy común en las organizaciones. Tú tienes una nomenclatura, pero tienes unas funciones completamente diferentes. Yo ahí te diría, ¿cómo lo abordaría? Yo diría, en mi organización, esta es la nomenclatura, pero la responsabilidad es esta. Y durante todo mi diálogo, tendría que ser congruente. Y que no te dé miedo. Muchas gracias, Leti. Sí, me quedó claro. Gracias. Ok. Voy con Álvaro y luego Roberto. Estaba pensando, Leti, si el yo debería usarse incluso desde el currículum. Claro. ¿No? Claro. Y no solo desde el currículum, Álvaro. Desde la determinación de los objetivos cubiertos desde el currículum. Exacto. ¿Me expliqué? Sí, sí, sí. Por porque eso a es veces... donde yo digo, ¿cómo te vendes? Sí. Dime. No, completamente de acuerdo. Solamente estaba pensando en los currículos que yo diseñaba, que ahí colocaba nosotros obtuvimos, etcétera, ¿no? Entonces, el yo debería estar desde ahí para que sea coherente en la entrevista con lo que mostré en mi hoja de vida. Correcto. Acuérdate de algo, Álvaro, y me gusta mucho lo que estás diciendo. Todo lo que tú hagas en el proceso se está evaluando. Todo. Y hablando de este tema, Álvaro, ya lo hemos platicado en otras webinars, hay mucha inconsistencia desde el currículum. No sabemos comunicarnos. Ese es el tema. Y muchos profesionales se comunican para sí. Y no piensan que el currículum en realidad es para otra persona. Y te están evaluando. Súper importante. ¿Ok? La congruencia, la consistencia de la comunicación marca una diferencia fuerte. ¿Ok? Ok. ¿Roberto? ¿No? Ok. Voy a continuar para que podamos concluir. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Hay que conocernos, hay que identificar
Hay que perder el miedo, atrévanse. Salgan de lo establecido, atrévanse y no supongan cosas. Porque muchas veces esto que yo supongo que el reclutador hace, no necesariamente es correcto y me estoy limitando. Hay que ser prudentes en el sentido de cómo lo digo. Hay que identificar mi descarrilador y cuidar que mi descarrilador no esté jugándome en contra, y hay que prepararnos. Tampoco hay que abusar del yo, ¿ok? Tampoco hay que decir, yo soy tu última Coca-Cola del desierto prácticamente. Yo soy el que te va a venir a resolver la estrategia. Yo soy el que te va a venir a resolver. No, hay que ser muy mesurados en este sentido. Muy prudentes, pero con la seguridad. Ojo con lo que voy a decir. Con la seguridad de que soy un candidato ideal para ti. Sin hacer un exceso en el uso del yo, pero sí con la seguridad de que tengo todo. Competencias, habilidades, conocimientos, experiencia que tú estás buscando. Cuando el reclutador encontramos todos estos elementos, creemos, confiamos y avanzamos. Pero si algo no me hace sentido, ante la duda, recuerden lo que yo les he dicho, ante la duda yo me detengo. ¿Por qué? Porque al final a mí me van a evaluar sobre los candidatos que yo pase. Entonces, ante la duda, me detengo y exploro. O descarto. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Ahora sí, perdón, es que no podía quitar el No te mute. preocupes, Roberto. Sí, Dime. no. Bueno, pues ahora sí es la primera conferencia a la que asisto, a tu primer webinar. En sí es muy bueno. Me ha sacado un poco de dudas de cómo me he dirigido en las entrevistas de Qué bueno. trabajo. Y en sí, lo que quería comentar era en sí lo que te decía mucho esta Lore Silva. Y es un caso muy similar a mi área de trabajo, porque pues yo soy una persona que tiene un puesto como in-house, pero pues en sí yo me encargo del área de aduanas de la empresa. O sea, no hay una persona en sí en la empresa donde trabajo que realmente se encarga de aduanas. Yo soy la única persona responsable de aduanas. Entonces, sí es que hay como mi duda de si lo vendo como un in-house que trabaja así o si se puede vender como yo que soy in-house, pero yo te manejo toda la aduana de la empresa, te conozco estos puntos, estas ideas y todo esto. Esa es una de las dudas que tengo porque realmente como que es lo que me conflictúa un poco porque no sé si hablarlo como el ejecutivo que apoya a la empresa o parte de la empresa en sí. No, si tú no eres un headcount interno, no te vendas como tal. Eso no está bien visto. Al final, tu razón social no es la empresa. Pero yo te pregunto, ¿por qué te preocupa eso? Y mejor, ¿por qué no te enfocas en identificar tus éxitos? Porque in-house o no in-house, tú tienes proyectos, tienes actividades y tienes responsabilidades muy grandes. Y trabajas para una compañía al final que no es tu patrón. Me queda muy claro. No es tu patrón legal. Da servicio a, eso siempre exponlo. Pero no te preocupes por eso, eso no está mal visto, y menos en México hasta hace poco que existía mucho este tema, ¿no? Y sigue habiendo. Mejor enfócate en identificar tus éxitos. Y sí aclara que da servicio a, yo no soy partícipe y yo no motivo y no recomiendo la mentira. El mundo, cualquier industria es muy pequeña. Y hay algo súper importante, chicos. Algo que ustedes no tienen que perder. Cuando tú mientes, independientemente del tema, hay algo a lo que te estás enfrentando sin darte cuenta. Tú sabes que estás mintiendo, ¿cierto? Y esto genera emociones. Y esto genera en ti muchas cosas. La pregunta es, ¿y cómo para qué te arriesgas? No vale la pena. ¿Me explico? Es correcto. En sí,
En sí siempre trato de remarcar esa parte, pero bueno, yo sentía, desde mi punto de vista, yo sentía que era como que una parte que no se consideraba mucho. En sí, con el comentario que me acabas de dar puede ser un poco diferente porque sí, como que veo que cuando dices in-house, yo veía la cara de los reclutadores como, ok, no como un punto Ok, más de, ok, y aquí están los logros que he podido hacer, que hago esto, esto y lo otro, que se logró sacar esta propuesta, que se logró reducir tiempos de aduana, tiempos de gastos, de exacto, pagos, exacto, encontrar los retrasos o los gastos extras que teníamos y por qué se tienen cuando se deberían de eliminar. exacto. Pero siempre, no sé, también puede ser que sí, como lo hablo, como lo dices acá, como yo, como el nosotros, una parte es lo que puede llegar a afectar, pero también siempre, como lo digo, siento más bien como que la parte del puesto in-house que yo tengo, como que siento yo por la cara que luego me ponen, como que reduce un poco esta situación. O será mi perspectiva, también puede ser, No pero lo ha habido sé, muchos tendría casos yo que que puede ser. entrevistarte para ver cómo me lo dices. Porque recuerda algo, no solo es el cómo, es el que, no solo es el que, es el cómo. Y si tú mismo vas a una entrevista y enfrentas esta pregunta con temor, o sea, perdóname, ¿qué me estás transmitiendo también? ¿Me explicó? Sí. Hay que cuidar el tema de las emociones, hay que cuidar el tema de las creencias, hay que cuidar todos estos temas, de qué proyecto con mis preguntas, qué proyecto con mis respuestas. Y no es el qué, es el cómo. Lo dijo Álvaro hace rato. Y hoy más que nunca, que son entrevistas virtuales, que son entrevistas grabadas, que son este tipo de entrevistas donde ya no necesariamente tengo frente al reclutador, la comunicación no verbal y el tono de voz, la voz, el ritmo, todo esto, toma una importancia crítica. Y muchas veces tu diálogo podrá ser muy bien elaborado. Pero si tu ritmo, tu tono no te acompaña, no te creo. ¿Va? Perfecto. Sí, muchísimas gracias, Leti, por el comentario. Sí, no, al contrario, un gusto. Antonio, ¿levantaste la mano? Sí. Ok. Tengo dos preguntas de ti. La primera, ¿cómo identificar, digo yo, es parte de lo que hemos platicado, al utilizar el yo, cómo identificar ese límite entre el ser un buen líder, representar un buen líder y no caer en la arrogancia? Hijo, me encantó. Yo creo que voy a responder con lo mismo que contesté con tu compañero. Yo creo que es el qué y el cómo. El profesional en transición laboral arrogante, el narcisista, el agresivo pasivo. Hay una webinar que di de descarriladores, búscala en mi canal de YouTube, por favor. Se observa en todo momento, desde la manera en cómo me saluda. Ahí te va, déjame hacer esto. Desde la manera en cómo se acerca a la cámara, desde su postura y su comunicación no verbal. Observa lo que yo acabo de hacer. ¿Viste mis cambios faciales? Sí. ¿Sí los viste? Una cosa es que eso es hablar de comunicación no verbal, que también hay una webinar en comunicación no verbal. Una cosa es que yo tenga una postura de poder que se le llama a esta parte de estar sentado, y otra cosa es que esto lo utilice de manera amenazante o de manera altiva. Hay muchas preguntas que me están haciendo en una entrevista. No me van a evaluar por una sola. Me van a evaluar por todas las preguntas que contesté. Entonces, no te preocupes por eso. Mientras tú tengas la certeza y tengas la garantía de que tu comunicación verbal y no verbal te acompañan, que no estás fingiendo ni mintiendo y que estás hablando de manera genuina de los éxitos que obtuviste, mira, perdón que te lo diga, vas a aprender a disfrutar una entrevista. Porque la entrevista se disfruta, se aprende. Disfrútala, relájate, es una charla de café. ¿Cuándo lo vas a disfrutar? Cuando te conozcas, cuando conozcas tus descarriladores y aprendas a manejar tus temores.
y lo vas a comenzar a disfrutar. Y te garantizo que cuando comiences a disfrutar la entrevista, la oferta va a llegar. Perfecto. Y por último, Leti, muchas gracias por La otra pregunta también es parte de lo mismo. ¿Qué pasa cuando la brecha generacional entre el que te está entrevistando y el entrevistador es muy grande? ¿Qué pasa? Híjole, hemos hablado, ese es otro tema, chicos, ya me estoy saliendo del tema, pero... Pero al final del día No, es déjame igual. te digo algo, déjame te digo algo, ¿y me la aguantas? ¿No te vas a molestar ni ofender? No, claro, no. Yo entiendo, ayer di clases en un diplomado y justo hablaba de recursos humanos y justo hablaba yo de este tema. Yo entiendo que las diferentes generaciones tenemos motivadores diferentes. Eso es sin lugar a duda. Pero me parece que existe un sobreuso de la parte de generaciones más en los candidatos que en los profesionales de reclutamiento. He observado, por eso te pedí permiso, yo he observado y me lo han dicho con todos estos trabajos de coaching individual que yo trabajo, muchos profesionales senior como yo, gente que tenemos muchos años de experiencia, tenemos más issues en contra de los jóvenes que los jóvenes en contra de nosotros. Tenemos muchas creencias de que si el jefe no me quiso porque, ¿qué crees? Yo sé más que él. Bájale a tu arrogancia y mejor demuéstrale tu gran capacidad de adaptarte y demuéstrale y hazle sentir que el joven te puede enseñar muchas cosas. Porque todas las generaciones tienen cosas muy buenas. Pero honestamente, lo que yo he aprendido y lo que yo me he percatado, y te está hablando una profesional madura, tengo 55 años, te puedo decir que hay más issues de parte de los profesionales hacia la gente joven que la gente joven hacia nosotros. Yo te puedo decir que a mí quien me contrata es mucha gente joven. Mucha. Y que yo he trabajado con reclutadores muy jóvenes con unas capacidades brutales y con unos skills maravillosos. ¿Que piden cosas diferentes? Sí. Pero hay que aprender a comunicarnos con ellos. Sí, es básicamente es lo que te quería preguntar. O sea, no tanto la complejidad, sino cómo entender que ellos ya traen otra visión totalmente distinta. La gente joven, como tú mencionas, trae una visión totalmente distinta a la que nosotros podamos tener, ¿no? Entonces, no sé, esa brecha generacional hay veces en que de repente, más que temor, es un reto, ¿no? Es un reto a saber qué es ahora sí que cómo entender el idioma de ellos, ¿no? Para poder comunicar asertivamente lo que tú podrías comunicarle a una persona, digamos, de la misma generación a una que no está dentro del mismo. ¿Sí me explico? Yo te invito y te reto a que antes de que intentemos conocer hacia afuera, primero te conozcas hacia adentro. Cuando tú logras conocerte hacia adentro, es más fácil que identifiques el impacto de tu modelo de comunicación. Porque hay que aprender a comunicarse desde el otro, no desde el yo. Ahí sí para creer. Ahí sí utilizo el otro y no el yo. Es todo un tema. Busca en mi canal de YouTube, hay una sesión de modelos de comunicación. Ok, perfecto, gracias. Y de estilos de reclutadores. ¿Qué piensan los reclutadores? Y también ya hemos hablado de este tema generacional. Piérdele el temor y no te centres en la probabilidad de qué va a pensar o cómo le adivino, cómo identifico. Mejor conócete, aprende de ti y relájate. Relájate. Ok. Si entras con temor, ¿va? Esa es mi experiencia. Gracias. Y gracias. eso es lo que he visto que a muchos profesionales que he podido ayudar les ha funcionado. ¿Ok? Ok, perfecto, gracias. Ok.
dudas, preguntas, porque yo estoy muy contenta esta semana, la verdad es que estoy feliz. Hemos tenido entre 6 contrataciones mensuales y del jueves de la semana pasada al día de hoy tenemos 4 contrataciones más en nuestro grupo de empleabilidad, lo cual a mí me hace muy feliz siempre que una familia y un profesional encuentra sus oportunidades. Hoy Laura nos compartió que se va a trabajar una super empresa, Nestlé. Hay 2 personas que no puedo abrir los nombres porque quiero que ellos lo abran primero. También hoy otra de las chicas me notificó que apenas estamos concluyendo nuestro programa de empleabilidad y ya está estamos trabajando todavía el programa de empleabilidad. Llegó muy golpeada, con muchas dudas, con una autoestima muy, muy, muy complicada y hoy de verdad celebro con ella que haya firmado ya su carta oferta. Y por supuesto hoy tenemos a otro de los del grupo en Miami, en un evento y firmando su propuesta económica, lo cual él tampoco la ha abierto al grupo, entonces al día de hoy voy a mantener su nombre. Y por supuesto Marcos Aldívar, que nos comunicó la semana pasada que ya está trabajando también. Entonces me llena de satisfacción saber que del jueves hacia acá 4 profesionales más, gracias a que creyeron en el proyecto, a que decidieron trabajar con ustedes, a que decidieron trabajar desde la introspección. Recuerden, el currículum, las redes, el networking me acerca a las vacantes, pero no me garantiza la contratación. Lo único que me va a garantizar la contratación es hacer un buen papel en la entrevista. Y para que yo lo logre, no es solo ir a hablar de lo grandioso que yo soy. Hay que prepararnos, hay que conocernos. Verdaderamente hay que preparar una estrategia de búsqueda. Y cada uno de ustedes son diferentes, partimos de realidades diferentes. Entonces les deseamos a nuestros compañeros, los vamos a extrañar, pero este es tu grupo y siempre va a ser tu grupo. Gracias de verdad por confiar en mí, en nuestra metodología y por todo el esfuerzo que hicieron, porque yo sé que hubo momentos muy complicados y salieron adelante. De verdad, gracias. Les recordamos que tenemos nuestros programas de coaching en empleabilidad, son programas individuales y por ahí estamos pensando en abrir uno el 7 de marzo, un grupal, ¿ok? Porque nos lo han pedido mucho. ¿Cuáles son las webinars que restan del mes? Diferencia entre búsqueda activa y pasiva. Dar seguimiento a una entrevista, ¿cómo lo hago? Desde el punto de vista de un reclutador, hay candidatos pasivos agresivos que válgame Dios, esta persona está enojada. ¿Cómo le doy seguimiento a estos procesos? Y el feedback. ¿Necesito el feedback de un reclutador? Mejor hay que aprender a evaluar. Estas son las webinars que nos quedan del mes. Los espero. Las mismas ligas, las mismas claves para que ustedes puedan entrar todos los martes, todos los jueves. Están cordialmente invitados. Les recuerdo que quien quiera subir su currículum a nuestra página de Synergy Consulting, esta es nuestra página. Tenemos una página en LinkedIn, Networking, Empleabilidad, donde publicamos vacantes, donde ya hay reclutadores que están publicando ahí sus vacantes. Es un grupo de networking 100%. Les recuerdo también que tenemos un canal en YouTube, Leti Moyo, me pueden buscar, y ahí subimos todas nuestras webinars para que ustedes las puedan volver a ver, ¿ok? Mis datos de contacto, por supuesto, siempre a sus órdenes. Me gusta que estemos en contacto, me gusta poder compartir con ustedes. Creo que el conocimiento se comparte y es maravilloso poderlo hacer y poder ayudar no a una persona a encontrar empleo, porque esto impacta a una familia y me encanta ser parte de este impacto. Gracias, chicos, los espero el jueves. Ojalá me acompañen. Que tengan bonita noche. Espero de verdad haberles dejado una duda. Espero de verdad haberles dejado un mensaje. Espero de verdad lo implementen y dan la diferencia. Que tengan bonita noche. Los espero muy próximo. Gracias por escuchar. Gracias. Gracias, Leti. Muchas gracias, Leti. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, Leti. Buenas noches. Bonita noche. Bye. Mañana.